Hace unos días, literalmente el jueves de esta semana que acaba de pasar, pasó algo muy curioso. Aquí en Canadá, en el norte de Canadá, hay muchos incendios forestales. Muy fuertes, muy triste pues la noticia, el asunto. Y por ende, empezó a bajar, o bueno, más bien a subir mucho la calidad de aire. O sea, es decir, empeoró demasiado la calidad de aire. A un grado de que en el celular aparecía el nivel máximo que se puede tener. Entonces, las autoridades decidieron mandar un comunicado y decir como de, oigan, la verdad es que la calidad del aire afuera es espantosa. Les pedimos por favor que pues se queden en su casa, se encierren, cierren ventanas, no salgan, cancelen actividades al aire libre, si pueden por favor trabajar desde casa, háganlo, todo. O sea, como que realmente fue un enciérrense porque estar afuera es muy peligroso para la salud. Y la verdad es que cuando yo leí eso, porque yo estaba en una clase que sí tuve el jueves en la mañana, pero yo cuando salí se veía como muy apocalíptico el asunto. O sea, de verdad se veía sacado de un capítulo de Stranger Things. Me picaba la nariz, me picaba la garganta, me picaban los ojos. Una amiga me prestó un cubrebocas, padrísimo, muchísimas gracias. Pero a donde yo quiero llegar es que estando en esa clase yo dije como de, ¿por qué la universidad no ha cancelado clases? Porque pues es bastante peligroso, o sea, un nivel 11 de calidad de aire es duro, es fuerte. Y ya cuando manda la universidad y Canadá en sí, como que las autoridades mandan aviso de que por favor enciérrense, yo cuando leí dije, excelente, o sea, porque puedo trabajar desde casa, puedo estudiar desde casa, puedo editar desde casa, puedo grabar desde casa, me puedo poner a leer, ver series, ver películas, estar en mi cuarto porque a mí me encanta, me fascina estar sola. Entonces dije, es algo completamente sencillo. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, una vez llegué aquí a mi cuarto y pues ya como que me encerré, me empezó a dar una necesidad tan grande, tan fuerte de salir a correr, de ir al gimnasio, de simplemente salir a caminar a ver el atardecer. Y cuando me detuve como a pensar, fue un, ¿por qué somos así? O sea, por qué soy así? Esa fue la pequeña introducción al video. Antes de empezar y bueno, antes de seguir más bien, me voy a presentar. Yo soy Jessica Ayala. Y me alegra mucho volver a verte otro domingo más por aquí. Am, este video literalmente me di cuenta que nace desde un acontecimiento que me pasó, pero así funciona en mi cabeza y de una pregunta vaga, se podría decir, llega a algo completamente muy profundo. Entonces sí, quédate a este video, en tu bello y hermoso espacio, aquí en Recados. Entonces sí, literalmente el jueves que eso pasa, que me llega el mensaje, que llega el correo, que todo de que no pueden salir, o bueno, preferentemente no lo hagas porque es peligrosísimo, a mí me empezó a entrar, o sea, me empecé como a sobreestimular porque decía como es que tengo demasiada energía que necesito sacarla, necesito hacer ejercicio de alguna forma. Entonces me dio mucha risa porque yo odio correr. O sea, lo he estado mejorando, sí he hecho muchas mejoras en cuanto a correr y lo que quieran, pero simplemente no es algo que yo diga como de, hoy voy a ir a correr. Entonces, que el jueves me pasara eso, se me hizo muy gracioso, porque vuelvo a lo mismo, yo no corro, no me gusta, no es como que corra todos los días y sea como una necesidad, pero justo ese día tenía la necesidad de salir a correr. Ese día que no podía, tenía la necesidad de salir a correr. Y justo me entró esta crisis existencial, esta duda existencial de por qué queremos las cosas que ya no tenemos o que no podemos tener. Y mientras más lo pensaba y más me cuestionaba, no solo era el tema de salir a correr, porque justo lo empecé a pensar y fue como en toda la vida nos ha pasado.
O sea, cuando somos chiquitos y que tus papás te dicen como, no toques eso, te crea una necesidad de querer tocar eso. Salen las caricaturas cuando hay un botón rojo ahí con un letrero gigante que dice no toques el botón rojo. ¿Qué quieres hacer? Tienes unas ganas inmensas de presionar ese botón. Nos pasa con las relaciones. ¿Cuántas veces no ha pasado que terminas con alguien y una vez que ya terminaste esa relación dices como de, "Ay, creo que sí quería a esa persona, sí estaba muy enamorada de esa persona"? Pasa con amistades, pasa con familiares, pasa con viajes, pasa con dietas incluso. O sea, ¿cuántas veces en una dieta no te dicen como de, sí, a partir de esta hora no puedes comer, no sé, chocolate? Y de la nada, por alguna extraña razón del universo, parece que vives en la fábrica de Charlie y todo es chocolate y tienes unas ganas inmensas de comer chocolate a más no poder. ¿Por qué lo hacemos? Yo me estaba cuestionando eso el jueves en mi estrés y en mi sobreestimulación de querer hacer algo, porque de la nada estas 4 paredes empezaron a ver muy chiquitas. Y conforme pues lo iba desmenuzando y lo iba analizando un poco más, me di cuenta de que esto no se, o sea, mi problema no era el que no podía salir a correr. Mi problema nacía en que me quitaron la opción y la decisión de salir a correr porque alguien más estaba decidiendo por mí, porque alguien me quitó la posibilidad de yo decir, hoy sí voy a salir a correr, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir a correr. Y eso era lo que me estaba mortificando. Pero solo llegué a eso después de que este cerebrito y este hámster que tengo aquí arriba empezara a correr sin parar, pude llegar a ese análisis, pero que se los quería compartir. Porque definitivamente creo que es una diferencia muy grande. O sea, una cosa es completamente el tú decidir por tu cuenta propia el hoy me quiero quedar en mi casa, a que alguien decidiera por ti que tenías que quedarte en tu casa. Y la actividad es completamente la misma, sin embargo el sentimiento es completamente diferente. Porque sí, en una u otra salgo a correr, pero en una tengo la libertad de elegir y en la otra me quitaron ese poder de decisión. Conforme lo iba pensando más y más y más, me di cuenta que creo que a lo largo de la vida como que muchas veces confundimos una cosa con la otra. Porque me di cuenta que de repente cuando algo deja de estar disponible, tienes más ganas de tenerlo, o sea, como que te crea una necesidad. Y llegó un momento de esta increíble cabeza que me hice una pregunta un poco muy incómoda. Por ejemplo, ¿realmente extraño a esa persona? ¿Realmente extraño ese momento? ¿Realmente extraño esa versión de mí? ¿O simplemente extraño la posibilidad de que estuviera esa persona, de que estuviera viviendo ese momento, de que estuviera viviendo esa versión de mí? Y a lo mejor suena como si fuera lo mismo, pero definitivamente son cosas completamente diferentes porque nacen de un sentimiento diferente. Aquí me voy a meter un poco más técnico el asunto, solo muy poco. Quiero hacer un pequeño paréntesis de que yo lo mencioné en el primer capítulo o en el segundo capítulo, no me acuerdo muy bien, pero yo no soy psicóloga, no estudié nada de la rama. Sin embargo, me intriga mucho el cerebro humano, o bueno, mi cerebro, porque ni siquiera muchas veces le puedo poner nombre a lo que sea que esté sintiendo. Entonces, el jueves, en mi sobreestimulación, me puse a investigar un poco como de qué estaba realmente pasando, por qué me estaba sintiendo así, por qué tenía esta necesidad de salir a correr cuando el día de ayer que el clima estaba precioso, podía salir a correr. Bueno, precioso entre comillas porque tremendo calor hace. Pero bueno, me puse a investigar un poco y encontré un concepto que me resonó demasiado, o sea, que literalmente dije, esto es lo que me está pasando, así le puedo llamar a lo que está pasando en mi cerebro. Se llama reactancia psicológica. Y la reactancia psicológica, más menos palabras, que es una teoría que dice que cuando sentimos que alguien limita nuestra libertad o nuestra decisión, genera una cierta necesidad interior de querer hacer justamente eso. Y definitivamente no porque antes no fuera algo importante,
sino porque perdimos el poder de la elección, perdimos esa libertad de poder elegir lo que nosotros queríamos en ese momento. Y les digo, me pareció fenomenal poder ponerle un título, un concepto a lo que yo estaba sintiendo en ese jueves. Pero una vez que ya le pude poner nombre, llegué a otras dudas y me empecé a cuestionar otro tipo de cosas, un poco más profundas, que era como, quizá el problema no es que queremos lo imposible o lo que ya no tenemos, sino que más bien damos por hecho y por sentado las cosas cuando sí están disponibles. Porque, por ejemplo, yo sé perfectamente que hoy puedo llamar a mis papás y me van a contestar. Sé que el día de mañana también. Sé que puedo salir a correr. Bueno, hoy no, ni en estos días. Pero normalmente puedo salir a correr. Puedo abrazar a alguien, puedo leer, puedo tomar un café, puedo ir a ver el atardecer. Y honestamente, muy pocas veces cuando estoy haciendo todas esas cosas, me paro a pensar qué privilegio estoy viviendo de poder estar haciendo esto que yo quería. Definitivamente no porque sea una mala persona, sino porque siento que, o más bien, porque el cerebro se acostumbra muy rápido a las cosas que tienes disponibles. Y creo que justo eso explica el por qué valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Y yo no creo que podamos ser agradecidos siempre. Creo que definitivamente sería muy, muy imposible y de alguna forma perdería el valor de ciertas cosas. Sin embargo, sí creo que es como que muy importante el ser consciente de lo que estás viviendo, de lo que estás teniendo, de las decisiones a las que tienes a tu alcance. Aquí, otro pequeño paréntesis. A mí me sirve mucho, o bueno, he estado implementando esto ya pues cierto tiempo, que todas las noches me gusta pensar 3 cosas de las que estoy agradecida por el día de hoy. Y honestamente fue una actividad que me costó un poco bastante como que hacer, porque empezaron con cosas muy generales y la verdad me costaba mucho como que hacer así microscópicamente por qué estaba agradecida ese día. Y les digo, empezaron con cosas como muy generales, pero a veces conforme lo vas pensando son cosas generales pero que tienes el privilegio de tenerlas. Por ejemplo, yo me acuerdo que era como, estoy agradecida por tener una cama donde me puedo dormir. Estoy agradecida, por ejemplo, el jueves, por tener 4 paredes que me están protegiendo del aire contaminado de allá afuera. Estoy agradecida porque el día de hoy mi mamá me mandó un mensaje diciéndome que tenga un bonito día. No sé, o sea, como que sí empezar a tener cierto ritual, se podría decir, o ciertas actividades para ser conscientes de las cosas que muchas veces damos por hecho y que muy probablemente si un día te preguntas, ¿extrañaré esto el día de mañana si no lo tuviera? Y si la respuesta es sí, definitivamente tienes tiempo hoy para ser un poquito más agradecido con eso, para ser un poquito más amado por eso, para ser un poquito más consciente de lo que tienes enfrente y que hay que aprovecharlo. Y cierro paréntesis, bueno, creo que lo cerré hace ratito, pero sí. Ya para como que cerrar esta profundidad de tema, definitivamente creo que al final no siempre es que no podamos tener lo que queremos o que sea como muy imposible, pero sí creo que muchas veces lo que pasa es que olvidamos lo que tenemos enfrente y damos por sentado muchas cosas. Como yo, que di por sentado que podía salir a correr, porque mi cuerpo me permite salir a correr, pero yo no contaba con que el aire no me lo iba a permitir. Y muchas veces que pude haber salido a correr, yo di por sentado ay, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas, voy mañana. Pero el miércoles, que a lo mejor me dije eso a mí misma, yo no sabía que el jueves no iba a poder hacerlo. Para reflexionar.
La verdad es que se me hizo muy gracioso que cuando estaba planificando este video surgió literalmente pues de un incendio forestal. Pero de ese incendio forestal me empecé a cuestionar muchas cosas y se me hizo muy curioso, muy gracioso, muy lindo de cierta forma y pues te lo quería compartir. Más que nada porque pues este video no se trató sobre que no podía salir a correr, no se trató sobre los incendios en Canadá, sino que se trató de cómo los humanos, cómo el cerebro se acostumbra tanto a las cosas que tienes enfrente que a veces olvidamos lo que tenemos y lo que estamos viviendo. Muy profundo. Hasta siento que el ambiente se puso tenso. Pero sí, cuando se acabe este video, muy probablemente no pueda salir a correr, no pueda salir a caminar, ni siquiera voy a poder abrir la ventana, pero sí voy a poder hacerme un café, voy a poder leer un rato, voy a poder tener una videollamada con mis papás, voy a poder adelantar proyectos porque tengo cosas que hacer. Así que sí, yo creo que lo único con lo que me voy a despedir el día de hoy es con una pregunta para que reflexiones, que si te sientes cómoda lo pongas en los comentarios, a ver si alguien más se siente igual. La pregunta es, ¿qué cosas, personas, lo que sea, das hoy por hecho que si el día de mañana no los tuvieras, extrañarías? Adiós.